¿Será verdad? ¿Será verdad que el arroz ayudó a muchísimos pueblos a superar el problema del hambre, de la hambruna? ¿Será verdad que para los italianos y para los españoles y para otros pueblos el arroz es un ingrediente insustituible en su esquema gastronómico? ¿Será verdad que el arroz sirve también para este tipo de cosas? Así que hoy vamos a hablar del arroz, este alimento fundamental para muchísimas culturas y para muchísimos modelos gastronómicos. Síganme y vamos a descubrir de qué se trata. Pietro querido, como reconocido nerd tecnológico, te puedo decir que sí, que el arroz también sirve para eso. Pero como este no es un programa de tecnología, esto no es TN Tecno, sino que es un programa de historias y gastronomía, vamos a conocer hoy la milenaria historia y todos los usos y costumbres del arroz. Ese cereal que ha salvado a tantos solteros de irse a dormir sin comer. De la mano de un compatriota del gran Pietro, vamos a conocer una típica receta tradicional italiana a base de arroz, los famosos arancini. Como me gusta la tanada. Seremos testigos directos del paso a paso que se necesita para cocinar una verdadera paella tradicional. A través de una de las personas que más saben de arroz en la Argentina, descubriremos las diferentes variedades de arroz que existen, las características de cada una, cómo se cocinan y mucho más. Espera, ¿es una de agua por una de arroz? ¿Dos de agua por dos de arroz? ¿O tres de arroz por una de agua? ¡Qué misterio, por favor! Hoy les juro que vamos a resolver eso y muchas cosas más. Además, vamos a saber por qué el arroz negro es negro, por qué el integral es más duro y engorda menos el arroz integral, ¿es verdad? También aprenderemos si hay arroces para determinadas comidas o el mismo arroz se puede usar para todo. Y un sushi man nos va a enseñar cómo se cocina el arroz del nigiri para hacer un sushi como se debe. Arroz, arroz, arroz. Como verán, hay mucho por conocer, así que mejor acompañemos a Pietro y disfrutemos de ver cómo se elabora una auténtica paella, donde el arroz es el axis mundi de este plato maravilloso. Amigas y amigos, el arroz bomba, el arroz perfecto, ideal, el único que se debería utilizar para hacer una paella de verdad. Un grano chico, pequeño, redondeado, que tiene la virtud de absorber como casi ningún arroz los sabores del caldo que lo abraza. Así que bueno, ingrediente de la paella y por supuesto vamos a degustar una paella. Ah, Martín, ¿qué estás haciendo? Algo muy interesante. Pietro, al burladero. Qué placer. Bueno, estamos esperando con unas tapitas de jamón y queso de cabra, unas tapitas de atún, unas buenas aceitunas. No pueden faltar No nunca pueden en una mesa faltar. española, ¿verdad? ¿Verdad? Un pan y bueno, y una sangría. Y una para buena empezar. sangría. Ah, lindo vaso. Ahí. Maravilla. Bueno, entonces este es la mejor bebida posible para, bueno, para acompañar lo que se viene. Esa maravillosa paella que solamente ustedes saben hacer, ¿verdad? Sí, con un buen arroz bomba. Arroz bomba fundamental. Fundamental para que quede Muy bien. muy bien ¿Cuánto nuestra demora? paella. ¿Cuánto tengo que esperar? 12, 15 minutos tenés la mejor paella. Bueno, muy bien. Bueno, Martín, finalmente llegó la reina. La reina Esta maravilla, los colores, los aromas, los productos del mar. Y ese arroz típico, ¿no? Un arroz bomba para que absorba bien todos los sabores. Sí, esa es su característica. Sí. Tiene esa capacidad de absorber los líquidos que otros arroces no tienen y además tiene chiquitito, redondo. Chiquito, grano Y medio, entonces eso redondito. ayuda a tener una textura muy peculiar. Bueno, ¿cuáles son los pasos para hacer una paella de este tipo? Un buen sofrito de cebolla, pimiento rojo, ajo. Ya con el sofrito salteado agregamos el ajo, un poquito de fileto
y el arroz. Salteamos un poquito el arroz con el azafrán y ahí vamos con el fumé de pescado. Con el fumé de pescado. Después de eso empezamos a ya poner los chipirones, las colas de langostino. ¿Cuál es la proporción entre caldo y arroz? Para una paella de 2 estamos 240 gramos de arroz. De arroz. Y unos medio litro O sea, casi el doble. caldo, ¿Las arvejas cuándo entran en este juego? junto con los mejillones. Junto con los mejillones, o sea que al final prácticamente. no. Es el último de los En ingredientes la que mitad entra. del proceso. Ok. Y bueno, y finalmente entra al horno, se gratina la parte de arriba y después la última parte, cuando son 1, 2, 3 minutos así para obtener esa caramelización crocante que para algunos, yo me incluyo, Sí. es una perdición. perdición. Una de las cosas lindas de la paella, más allá de todas las cosas ricas. El final que es la tiene, mejor parte de ¿Es la cierto? paella. Sí, señor. ¿Se pelean o no se pelean? ¿Raspan cuando están ahí en la mesa o no Sí, raspan? sí, Raspan, sí. ¿verdad? Se raspa el Así fondo. que, bueno, en honor a esta paella, bueno, la podemos probar. Sí, por supuesto. Esto es una maravilla. Vamos a ver cómo es. Está perfecta. Mira, impecable. Todos los granos. Deliciosa. Bueno, vamos a hacer un brindis por esta paella, Bueno, por este lugar que fue declarado embajador embajador. de la sí. cocina española acá en Buenos Recientemente. Aires. Sí, y eso es un orgullo, bueno, pero eso se debe a que evidentemente se hacen las cosas bien. ¿eh? Hacemos bien. Gracias Para por que disfruten. recibirme. Muchas Gracias. gracias. Como te quiero, arroz querido, qué grande. Una verdadera paella tradicional. Vamos al búnker, que nos espera el más capo de los historiadores para contarnos la historia del arroz en nuestro país. Diego, un nuevo programa, un nuevo capítulo de estas historias ricas, en este caso sobre un alimento que yo adoro y que con el pasar de los años he empezado a apreciar más. Quizás en algún momento no me gustaba tanto, pero ahora sí, más. Arroz. ¿Cuál es la historia del arroz en Argentina? Bueno, en el mundo es claramente uno de los cultivos históricos más tradicionales que llegó a la Argentina de la mano, por supuesto, de la colonización, de los jesuitas, despegó en la década de 1930 y claramente Pietro, tanto como acompañante o como protagonista de una comida, ha ganado espacio en la cocina de los argentinos. Vos fijate, desde lo árabe o lo hindú, bueno, lo japonés, el sushi, creció tanto y crece el arroz en el consumo argentino. Y ni hablar ustedes, españoles e italianos, que es otra de las vertientes centrales, que se manifiestan en muchas formas de comer arroz, que se relacionan con el risotto y con la paella, para simplificar. Primero decir que el arroz es una gramínea, es un cultivo bastante sencillo, pero que se ha retraído bastante en la Argentina, producto del avance de la soja, de la siembra directa, claro, que también tiene un costo más alto por el hecho de hacerse en campos inundados, requiere un manejo del agua que no tienen otros cultivos. Pero claramente es de gran consumo en todo el mundo, es uno de los cereales más consumidos y en la Argentina se empezó a manifestar justamente de la mano de la época de la colonia. Los jesuitas en la provincia de Misiones lo introducen allá por el siglo XVII. Al principio se localizaba especialmente en la zona del NOA argentino, esto es Tucumán, Salta, Jujuy, también en Misiones. Se extiende a Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y el despegue en los 30. Un cultivo que tiene una historia milenaria. Más o menos se data 5.000 años atrás o más los primeros cultivos del arroz en el mundo, especialmente en las zonas de China, India, Sri Lanka. La palabra arroz aparentemente viene del tamil, que es una lengua antigua hablado en zonas de la India y justamente de Sri Lanka, y que llega justamente al castellano a través del árabe, del musulmán, debido justamente a la ocupación musulmana de España y los españoles trayendo estas costumbres y estos productos a lo que hoy es la Argentina. A nuestra Sudamérica. Y te quiero hablar de un pionero, Félix Meyer. Nace en Villa Elisa en 1897. Pionero, este agricultor suizo-francés que es el que trae las primeras semillas y en los 30 arma la primera industria arrocera, que despega mucho más en los 40. Así que claramente también es bueno cuando hablamos de este producto recordar
a los pioneros. Otro aporte de los inmigrantes a la cultura del país. Así es. ¿Cuándo no? Los queridos inmigrantes aportando sus conocimientos a nuestra cultura. El amigo Meyer trayendo las primeras semillas de arroz, los españoles haciéndonos conocer sus tortillas de papas y el Tano Rani aportando los mejores insultos del cine y la televisión argentina. Pero mejor acompañemos a Pietro, que fue a visitar a su coterráneo Roberto Ottini, que le cocinará un verdadero arancini siciliano. ¿Arancini o arancine? ¿Cómo es? Amigas y amigos, el arroz, comida callejera, street food. En este caso estamos hablando de una comida callejera italiana, los arancini o arancine. Bueno, acá en Buenos Aires hay intérpretes valiosos que nos pueden enseñar cómo se prepara esta receta tan peculiar y representativa. Caro Roberto. Pietro, benvenuto. Caro Come stai, Roberto. carissimo? Tutto bene? Guarda, oggi è il giorno ideale. Sì? Perché oggi faccio gli arancini. Vuoi accompagnarmi in cucina? Arancino, Sicilia, Italia, riso. No. Italia in generale e un buon riso, logicamente. va, Dai, vieni con me, andiamo. dai. Cucina, arancini, cucina. Allora Roberto, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, siamo nella cucina del tuo ristorante acá en San Telmo, al fin, eh? il corazón de San Telmo. Bueno, cocina ovviamente. Italiana, ¿no? Italiana, pero italiana en Ma sabes que serio, algunos me lo preguntan? ¿Qué te preguntan? ¿Qué tipo de cocina hacemos? Bueno, déjame pensar un poco. Claro. Arancini Sí. o arancine. Ma perché si chiamano arancini? Ma caso Porque de los árabes, Sí. cuando hablaban de croquetas o preparaciones de este tipo, siempre le asignaban un nombre de fruta. Exactamente. Entonces acá ahora la gran discusión que tienen los gastrónomos es si es masculino o femenino, pero la naranja es femenina. Tanto quizá podemos arrancar Sí, con la arrancamos. receta, ¿no? Que claro, necesitamos hacer una buena boloñesa. Bien. Eso es importante tener una buena carne, bien procesada, que tenga una materia grasa no demasiada para evitar que no sea muy grasosa, pero arrancamos como se hace en Muy Italia bien. clásico, poniendo aceite de oliva. ¿Y vos, Pietro, quieres hacerme de ayudante hoy? Sí. Y te hago una pregunta, ¿un dientito de ajo metemos o no Ponele. metemos? Vamos, el dientito entero, así, ¿no? No lo sacás. Sí, después lo sacamos. Perfecto, dejamos dorar bien la cebolla, zanahoria, apio y ahora vamos con la carne. Muy bien, Acá carne. tenemos una buena carne procesada, mira qué magra que es. Sí. Yo necesito utilizar una carne magra que en general proceso a la máquina 2 veces. Bueno, Roberto, además, este es un plato, Sí. en mi opinión, o sea, teniendo arroz, es muy cercano a la cultura de tu lugar de origen. So, praticamente yo pienso que sea una de las pocas regiones de Italia donde mayor consumo de arroz que que de de pasta. Oh, perfecto, fue el vino, evaporó el vino, Evaporó el alcohol, quedó perfecto. el sabor, es importante. Ahora vamos con una cucharada de extracto de Bien, tomate. fundamental. Ok. ¿Cómo se nota acá que el echar extracto de tomate, el tomate o la carne en general está tomando un color muy intenso Sí. debido justamente al vino rojo? Si vos quieres mantenerlo un poquito más claro, utiliza vino blanco. La cocina es arte. Podemos modificar. Bueno, vos sos un artista. Sono un artista, sos una un cosa artista. Caldo de verdura, lógicamente, un caldo neutro. Podría utilizar también un caldo de carne si Ah, querés, sí. porque Bueno, carne depende, con carne. si queremos un sabor más intenso, menos Exactamente. intenso. Que ahora viene un poco la polémica. 20 minutos, una hora, media hora, una hora y media. Decimos vos. Una hora y media. Una hora y Mínimo, media. ¿Qué falta ahora? Que falta que sea bien concentrado, Claro. porque no deja de ser un relleno. Y una vez que lo sacamos del fuego, le agregamos arvejas. Las arvejas. Vamos al arroz ahora. Epa, él es protagonista Y el riso- absoluto. El arroz. Hay algunas, después charlamos también sobre esto. Dale vos con la aceite de No. oliva. Si querés,
quieres, uno de los truquitos para mí que me gusta es tuestar la azafrán Muy bien. ahí adentro. Podemos tuestar porque hay Me gusta alguna la idea. Tuestarlo porque largue los aromas, los perfumes y sea mucho Bueno, más divertite intenso. vos que siempre la misma historia con la cápsula de la Sí, azafrán. es terrible la cápsula de la azafrán, ¿eh? Que bueno, pero por lo menos que se cierra bien, porque ahí se va abriendo, ¿eh? Wow, perdón chicos, esto es parte del juego. Ahí estamos. Estamos, vamos, Muy bien. la azafrán adentro, un golpecito, sentí los aromas y los perfumes que larga este azafrán, intenso, llena la cocina. Y ahora vamos con caldo. Caldo, muy bien. En general depende de la cantidad de arroz, porque vos entiendes, a casa entiendes muy bien que la proporción en general son 2-1. O sea que no es un risotto. No es un risotto. No es un risotto. Claro, O sea, ahora, claro, ¿qué arroz vamos a utilizar? déjame pensar, carnaroli. No me digas, claro, carnaroli. Y acá lo tenemos. O sea, Carnaroli. grano corto. Grano corto, ¿eh? quizás se podría hacer un vialón enano, un herborio, pero acá en Argentina tenemos el Lo carnaroli. importante, digamos, para utilizar este tipo de arroz, justamente es porque te larga el almidón. Exactamente, no hay que lavarlo, nada de todo eso. Muy Ok, bien. vamos directamente. Mira qué lindo, que sea una lluvia de arroz. Entonces, risotto cocción 20 minutos, evapora todo el caldo, tenemos el arroz hecho, lo mezclamos con queso, lo dejamos enfriar, Dejamos estamos enfriar, listos para el ya arancini. estamos listos para... Estamos, yo no estoy, yo estoy listo para mirar, vos lo vas a Ok, armar. yo voy a hacer los arancini. Eso, perfecto. Muy bien. Tengo prácticamente lo que tendría que ser el arancino donde voy a huecar, ¿ok? Esto arroz amarillo de azafrán huecar, donde pongo una salsa boloñesa con arvejas, que te acordás que la preparamos hace un Así ratito, es. y le pongo un poquito de mozzarella, ¿por qué no? Un poco de mozzarella también para después llegar a cerrarlo, ¿ok? Cerrar los extremos, importantísimo detalle, cierro. Pero cierro. sos un siciliano, sos Soy un palermitano. todo un siciliano, ¿no? ¿Te Fantástico. gusta? Me gusta, me encanta, es un ícono de la comida callejera italiana y siciliana, por su tamaño, por su forma, por el sabor que tiene, por los ingredientes, porque es suculento, porque es goloso, es maravilloso. Además te hace enamorar un plato Sí. así, te hace enamorar. Vamos al rebozado. Ahora te necesito a vos. Teneme esto. Vamos. Yo voy a tirarte la arancina adentro y vos vas a batir, ¿ok? Ahí estamos, ¿eh? ¿Estamos? ¿Estoy con vos? Sí. Voy, tiro. Ahí. Ci siamo. Tenemos gli arancini, ¿no? ¿Sacamos? Sí. Sacamos. Mira, tener la posibilidad Sí. de verte trabajar, de cocinar uno de los íconos de la comida callejera italiana, protagonista el arroz, protagonista Sicilia, protagonista las tradiciones, bueno, para mí eso es una emoción muy grande. Te agradezco muchísimo. Digo, pero Mira, vamos a dar un cortecito a ver Vamos a qué dar un pasa. corte, vamos a dar un corte, así, de una, así, corte en dos. ¡Epa! Agarrar una parte vos, una parte yo. Dale, así. Mostramos a casa lo que es nuestro Bueno. arancino adentro. Este es el corazón de un arancino o arancina siciliana elaborado por el chef Roberto Ottini, acá en Buenos Aires en su restaurante San Telmo. Una maravilla. Hace rato que nos conocemos. Ustedes ya saben que la cocina y yo nunca tuvimos una muy buena relación. Pero con Pietro de un lado y Roberto del otro, me le animo un mano a mano hasta el mismísimo Gordon Ramsay. Así que, Gordon, te espero en Habana y Segurola. No existís. Mientras veo si el amigo Gordon levanta este guante, volvamos al búnker, que nuestro fantástico historiador va a contarnos cuánto arroz se consume en la Argentina y en el mundo. Bueno, Diego, los números obviamente son parte de la vida, son parte de la estadística, son parte de la historia. ¿Qué números nos podés contar acerca de este alimento? Bueno, primero hablarte de la producción, ¿no? Que requiere un trabajo especial este cultivo. Como decíamos antes, campos inundados por una película justamente de agua que tiene que ser manejada, por supuesto, con surcos, con tecnologías.
Y claro, desde los 90 con la siembra directa y toda la innovación que tuvo el campo argentino, creció la soja y eso hizo que se retrajera la superficie de cultivo, entre otros, justamente del arroz. Y bueno, hoy en la Argentina ha crecido el consumo, no tenemos los niveles de consumo que tienen otros países. Otros Nosotros países, estamos claro. en 8 o 10 kilos más o menos per cápita por año, cuando los que más consumen que están en Asia son 55. Mira, nacen pensando en el arroz, duermen pensando en el arroz, se acuestan y piensan en el arroz, es otra dimensión. La mayoría se produce y se consume en los países asiáticos. De lo que es América Latina es fuerte Brasil, pero claramente Japón, China, Vietnam, Indonesia, India y Bangladesh son los lugares de referencia. Sin embargo, bueno, en América Latina también ha crecido y está lejos de Asia, pero es un cultivo en crecimiento y donde el consumo también se ha ido incorporando, en parte por ustedes, por los inmigrantes. Eso es cierto. Y también, bueno, pero inmigrantes que también son parte de nuestra región, porque nosotros nunca tenemos que olvidar que, por ejemplo, nuestros hermanos peruanos no comen pan en la mesa, normalmente comen arroz. Entonces, bueno, esa cultura... ¿El arroz hace la función del pan? En algún punto sí, o sea, esa cultura que llegó a la Argentina también en tiempos más recientes, bueno, nos ayudó a tomar más en cuenta el arroz cuando, digamos, estamos en la mesa, tenemos que acompañar una carne, un guiso, etc. Y la demostración de eso es que evidentemente en el mercado, sobre todo en esos negocios vinculados a las colectividades asiáticas o sudamericanas o latinoamericanas, bueno, empiezan a aparecer más variedades de arroz. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, tenemos arroces de grano fino largo en variedades distintas, que son lo que se utiliza normalmente en nuestra comida. Empieza a haber, bueno, el arroz yamaní, más arroces integrales, o sea, empieza... Basmati. Basmati también, el único inconveniente, adoro, el único inconveniente es que es un poco caro, pero vale la pena probarlo porque esos aromas que tiene son espectaculares. Y entonces, bueno, eso es parte, digamos, de un desarrollo, de una ampliación de los gustos que tiene la sociedad y, bueno, finalmente tenemos que aprovecharlo. Che, no quiero contradecir a Diego, pero les aseguro que hubo épocas de mi vida que sobrepasaba los 8, 10 kilos por año. Tiempos en que mi economía solo me permitía estar diariamente a fideos o arroz. Pero ahora que ya sabemos cuánto arroz se consume en nuestro país y en el mundo, ahondemos un poco más en los conocimientos y escuchemos a nuestro antropólogo culinario que nos va a contar cuál es el origen del arroz en la mesa. Amigas y amigos, tenemos un ícono de la cultura y de la gastronomía del mundo, pero especialmente de Asia, de China. ¿Quién es? Es el arroz. Este ingrediente, esta materia prima, este producto, este alimento empezó a crecer en las aguas de esos países lejanos y que finalmente prosperó hasta transformarse probablemente en el alimento más consumido en el mundo. Es una historia larga, es una historia que empieza hace 10.000 años atrás. Por lo menos esto es lo que dicen los expertos de la Universidad de Pekín. El arroz empezó a moverse en esos territorios lejanos hasta llegar primero a África, después a Europa y finalmente hasta nuestras tierras, para que lo podamos disfrutar en esos platos que tanto nos gustan, como el risotto, los guisos y toda esa comida confortable que lo incluyen. Alimento ancestral, noble, arroz querido, como te quiero, cuántas noches me salvaste de la inanición. Voy a aprovechar una pausita, dale, de la grabación del programa para seguir indagando con nuestro antropólogo culinario sobre este alimento tan importante. Hola Pietro, ¿puedo molestarte un minutito? Tengo unas preguntitas sobre el arroz. Hola Dexter, por supuesto que sí. Adelante con tus preguntas. ¿Cuál es el mejor arroz para hacer un risotto? Hay varios, pero los principales son el arborio, el vialone, el carnaroli y el roma. ¿El arroz negro es así naturalmente? Y una más, ¿engorda menos? No, el arroz negro en realidad es un arroz violeta y es así naturalmente porque tiene antocianos y no engorda ni más ni menos que el otro arroz.
¿Por qué cuando hiervo de más el arroz se pone pegajoso? Porque desprende una gran cantidad de almidón y ese almidón se engruda y hace así que nuestro arroz se ponga pegajoso. Pietro, ¿el arroz con leche es español? ¿Cómo habrá entrado tanto en nuestra historia argentina? En realidad, el arroz con leche viene de Asia. Es una receta, una combinación muy antigua que finalmente esa receta pasó a África, Medio Oriente y finalmente, gracias a los españoles, llegó acá a la Argentina. Bien, ¿y cuál es la proporción ideal entre agua y arroz para hacer un arroz bien al dente y desgranado? Depende, por supuesto, de la tipología de arroz, de la variedad de arroz que utilizamos, pero en general deberían ser entre 2 y 2 partes y media de agua y 1 parte de arroz. ¿Por qué el arroz integral queda siempre medio durazno? Porque en el proceso de elaboración no se elimina la cáscara exterior, que es la más fibrosa. Entonces, por lo tanto, ahí hay una resistencia a la cocción y el arroz inevitablemente queda más durito. ¿El arroz de grano largo fino se puede usar para un buen risotto? No, ese tipo de arroz no es lo mejor para hacer un buen risotto, porque para hacer ese plato necesitamos un arroz más pequeño, de grano redondo y que absorba los condimentos. Y esa virtud no la tiene el arroz fino de grano largo. Esto es clave. Las barritas de cereales que están hechas con arroz, ¿qué te parecen? Pero decime la verdad, Sorba. Me parece que es algo que hay que tomar con pinzas porque parece que son milagrosas, pero en realidad no lo son. Si están bien hechas, de todas maneras, no está mal incluirla dentro de nuestra alimentación diaria. ¿Cómo es posible que existan arroces blancos que no se pasan de cocción? ¿Qué magia le ponen? No es una magia, sino es un proceso industrial. Se llama vaporización y gracias a la temperatura se carameliza la parte externa del grano de arroz, se la pone más dura, se la transforma en una coraza y finalmente ese arroz aguanta muchísimo más que un arroz común la cocción. ¿Es verdad que el arroz es el cereal más consumido por el hombre? Es verdad, absolutamente cierto. Bueno, casi todo el mundo come arroz. Bien, ¿y el arroz es originario de China o yo estoy confundido? No estás confundido, diste ahí en el clavo. El arroz es hijo de China. Muchos amigos me han hablado del arroz basmati, no lo probé nunca. ¿Por qué para algunos es tan especial? Porque es un arroz especial, es un arroz exótico, es un arroz aromático. Uno lo huele después de la cocción y ahí encuentra algo de nuez tostada. Es espectacular. Gracias, Pietro. Seguí siendo un Fórmula 1. Te dejo tranquilo que ya veo a Diego para seguir contándonos diferentes curiosidades sobre el arroz. Bueno, Diego, salgamos un poco de lo técnico, de lo histórico y bueno, hablemos de cosas un poco más suaves, un poco más divertidas. No que lo otro no sea importante, pero también de vez en cuando vale la pena salir. Bueno, arroz, conocidos, famosos. ¿Hay alguna anécdota, alguna historia para contar sobre eso? Hay muchísimas. Te puedo mencionar de Maradona y de Borges, si te parece bien, ¿no? Sabés que Diego Armando Maradona, un ícono de nuestro deporte, de nuestro fútbol y de nuestra cultura, amaba comer y hacerlo con amigos. Por supuesto el asado, por supuesto la pizza, pero también el arroz. ¿Sabes cuál era el arroz que él prefería? Se lo preparaban cuando estaba en Italia, o sea, una versión del risotto, pero también cuando fue a México de técnico en Sinaloa, también ahí quería que le hagan una suerte de risotto con queso, 4 quesos y champiñón. Son 2 de los ingredientes que le gustan mucho. Fortachón, mucho te a los digo, ¿no? argentinos. Porque, viste, con 4 quesos te queda Sí, fuertecito, sí, supongo, sí. ¿no? Sí, es así. Y por otro lado, Borges, que era un hombre de costumbres muy simples, este gran escritor universal que hemos tenido y que seguimos teniendo los argentinos. A él le gustaba comer arroz con manteca, que es un básico, pero claramente para las personas simples es también una practicidad. Hay gente que come solo arroz con manteca, como Borges. Adoro ese plato, te digo más, lo comí ayer a la noche en mi casa. Es la Impresionante. verdad, le agrego un poco de queso. Ahora, yo tengo una pregunta Sí. para vos. ¿Todos los arroces en la Argentina con la influencia italiana o española son paella y risotto? Es muy interesante la pregunta porque como pasa con otros platos, nosotros tomamos la materia prima, en este caso el arroz, y la manipulamos, la elaboramos, inspirándonos, como bien decía vos, en lo italiano en este caso, porque es más cercano, lo español, que es más cercano a nuestra cultura, no nos inspiramos demasiado a lo asiático, porque eso está muy lejos.
Ahora, la cuestión es entender cuál es el resultado final, porque acá nosotros hablamos de risotto, pero si un italiano mira ese arroz, te dice que no, esto no es risotto. Nosotros normalmente acá, cuando se prepara un risotto, se agrega mucha crema, se agrega mucho queso. Normalmente es un arroz muy compacto, mientras que en realidad el risotto debería desparramarse de una manera cremosa, como si fuera una ola, como si fuera lava, ahí adentro del plato. Entonces ya ahí tenemos una primera diferencia. Después la base aromática. Para nosotros acá, la base aromática me refiero a los vegetales que sirven como punto de arranque para preparar un arroz. Y ajo, morrón, cebolla, etc. No es así, por ejemplo, para los italianos. Los italianos no agregan el ajo, los italianos no agregan el morrón. Y entonces nosotros tipificamos el sabor de nuestros arroces con lo que tenemos en nuestra cabeza. Y lo mismo pasa con las paellas. Nosotros vamos a los restaurantes, nos ofrecen paellas, pero si esa paella la ve un entendido de paella de España, te dice, no, amigo, esto no tiene nada que ver con una paella, la diferencia es grande. Nosotros a veces confundimos, por más que sea riquísima esa versión de paella nuestra, pero nosotros a veces confundimos el color y la idea de poner pollo y esto y chorizo y no sé qué, no sé cuánto, con lo que es una verdadera paella. Tampoco tiene que ser verdadera, en el sentido que nosotros la interpretamos acá a 11.000 kilómetros de distancia, pero deberíamos primero observar con atención qué hacen los maestros y después agarrar esa sabiduría y aplicarla a nuestros platos. Muy bien, muy interesante. Por último, quiero contarte algunas curiosidades. Hubo una película, Arroz con leche. Ángel Magaña, un prócer de lo que es el cine argentino, con Amelita Vargas, hicieron una película en 1950 que se llamó Arroz con leche. Hay una historia muy particular que tiene que ver con la política. Y nos vamos a Uruguay. El Frente Amplio, uno de los frentes que se alternan en el gobierno en el Uruguay, ¿podés creer que una vez cambió la letra del Arroz con leche y las canciones infantiles? Porque estaban dando el debate de la aprobación del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, y claro, les hacía ruido la canción original, que es como un poco machista, o sea, por lo menos es absolutamente heterosexual, porque dice textualmente, arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Y el Frente Amplio, progresista, dijo, no, cambiemos esta letra para dar el debate del matrimonio igualitario, y la cambió diciendo, arroz con leche me quiero casar con una personita que sepa querer, que sepa soñar, que sepa compartir las ganas de jugar, sin definir el sexo de la otra persona. ¡Qué grande! Nuestro Diego rememorando anécdotas del Diego eterno. No solo tenía un don para jugar al fútbol, sino también uno de los mejores anecdotarios del mundo. Pero, hablando de influencias, vamos a conocer a un experto sushiman argentino que nos va a revelar los misterios para hacer un verdadero nigiri japonés. Amigas y amigos, me estoy acercando a una isla japonesa en el corazón del barrio de Palermo. Me quiero encontrar con Marcelo. Marcelo es un experto en sushi, un experto en la elaboración del arroz que se usa para elaborar esta especialidad. Con él vamos a descubrir los secretos, todos los pasos para lograr el arroz perfecto. Bienvenido, Pietro. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Gracias. Qué bueno tenerte en casa. Feliz de estar aquí, feliz de pensar en que vos me vas a explicar, nos vas a explicar cómo se elabora el arroz para preparar un buen sushi. Así que sos la persona indicada. Esperemos que salga bien. ¿Qué hay ahí? Y esto, ya que hablamos de arroz, vamos a tomar algo de arroz. Muy bien. Un sake japonés, que Muy es bien. un fermento del arroz. Así que, como para entrar en calor. Y esto es así. Y yo te sirvo a vos. Exacto. La costumbre dice que uno no se debe servir. Entonces el buen bebedor sirve mucho a los amigos para que estos retribuyan el servicio. Bueno, salud, kanpai. Kanpai.
Bueno, Marcelo, estamos en tu reino. Este es un omakase maravilloso. ¿Por qué preferís, por qué optás por este producto y no por un grano parecido, quizá producido acá o en Brasil o en Paraguay, etcétera? Bien, en Japón le dan puntuación al tipo de arroz y este es como un especial grado A, es lo mejor Top. que hay, el top. Top. Después hay un estándar y después hay de baja calidad. Pero este es Koji Ibiku. Es un grano, a diferencia de Koji Hikari, bien definido, no tan pegajoso como el Koji Hikari, con lo cual también lo habilita no solo al sushi, sino a otros platos. ¿Cuáles son las virtudes o las características que tiene que tener este tipo de arroz? La calidad y cómo viene el grano, o sea, todo grano entero, no hay grano partido, no hay polvo. Ahora, ¿qué sucede? Bien, este arroz es un arroz almidonoso, entonces hay que lavarlo. Casi todos los arroces hay que lavarlos, algunos un poco menos o algunos más. Lavar significa, o sea, agregarle agua, revolver con amor y cuidado, escurrir, volver a poner agua, volver a revolver, escurrir, así tres veces. Después de eso, se escurre bien y se deja en un reposo húmedo, que lo que va a hacer es que empieza como a hidratar el grano y el grano se empieza a preparar para abrirse o dejar ingresar agua para cocinarse. Pasaron los 10 minutos, ya el arroz se hidrató lo suficiente como para poder cocinarse. Si yo no lo hidrato y cocino directo con tan poca agua, queda crudo. La proporción que uso yo es 1 a 1. Agua y Bien. nada más. Sin ningún condimento, sin nada. Nada. Se arranca con Fantástico. un fuego medio. Medio. Puede ser fuerte, sí, pero hay que estar muy atento. Ok. ¿Hasta cuándo? Hasta que empecemos a ver que sale un poco de vapor. Ahí ya hay una suficiente energía dentro de la cacerola que bajando el fuego y manteniendo ese calor se va a cocinar. Con eso es suficiente. Exacto. Buenísimo. Entonces esperamos estos 10-15 minutos. Correcto. Y después bueno, ya vamos a ver lo cómo vamos termina el a... asunto. Después ya lo enfriamos y lo empezamos a utilizar. Bueno, Marcelo, entonces el arroz, bueno, se cocinó en los Ciencia 15 exacta. minutos, ciencia exacta, entonces está listo para recibir ese condimento que después finalmente regala varias características al arroz. Acá tenemos un recipiente, es una madera pino especial japonesa, hangiri se llama el recipiente, donde enfriamos el arroz, ¿sí? Donde ponemos el arroz, le agregamos el amasu y lo empezamos a enfriar sin lograr que se enfríe del todo. Siempre el arroz sushi tiene que tener una cierta temperatura. Amasu. El amasu, como contaba antes, es vinagre, azúcar y sal. ¿Hay alguna proporción o cada sushi man maneja Varía- su criterio? Varía mucho por lo que contaba antes, Sí. si quiere más dulce, más avinagrado. Momento de la verdad, finalización. Muy bien, entonces vamos, tomamos con la mano y es choque Sí. de nigiri. Salud. Amigas y amigos, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero va a ser pequeño, no se vayan. Sepan disculpar el autobombo, pero hoy estamos teniendo un programa increíble y esto no para, porque en el próximo bloque vamos a conocer todas las tradiciones que se vinculan al arroz. Sí, hay un montón. Ya volvemos con más historias ricas. A la mesa. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli, nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa.
Amigas y amigos, se lo prometí. Volvimos para seguir disfrutando de muchas más historias ricas. Bueno, Diego, ahora arroz y tradición. ¿Existe algún vínculo entre este alimento, digamos, una parte importante de la cultura, de la vida de la sociedad? Sí. En diferentes sociedades el arroz se manifiesta culturalmente simbolizando cosas. Por ejemplo, buena fortuna en Japón. Es muy habitual poner unos granitos de arroz en tu cartera, en tu bolso, en algo que lleves contigo, porque eso supuestamente genera prosperidad financiera. O sea, te va a ir bien, vas a tener buena fortuna. Así que, Pietro, unos granitos de arroz en el bolsillo. Ahí sí. A partir de hoy lo voy a hacer. Y la otra, en los casamientos. Habrá sido alguna vez algún civil, la gente todavía se casa, sí, llamativamente, y en la puerta están los familiares, los amigos esperándolos con qué en la mano. Un puñado de arroz. Un puñado, ¿viste? Compran, ¿viste? Paquetes de arroz y se los distribuyen, están esperando para tirarles, algunos con saña, complicado si te entra en los ojos, muy complicado. Pero bueno, esta es otra tradición que tiene que ver con apoyar a esa pareja que se ha casado, que les vaya bien y que tengan fertilidad y fecundidad, que puedan tener hijos. Eso es lo que significa. Parece que esta tradición viene, hay diferentes versiones, ¿no? Pero algunos es una creencia asiática y otros dicen que ya se practicaba esta tradición en la antigua Roma. Bueno, pero es interesante porque tiene sentido, ¿no? Si uno lo piensa, esa lluvia, digamos, que sale de la mano de dos personas que en ese momento se supone que son felices o que están pasando por ese momento de felicidad, bueno, es una manera de compartir. Me parece muy interesante la observación. Y hablando de tradición, hablamos un poco de la tradición, en este caso del arroz a la española, o pensado como lo piensan los españoles. ¿Por qué? Porque en Argentina, en los últimos, diría, 4 o 5 años, un grupo de cocineros de última generación, que no son tan jóvenes, pero tampoco son tan grandes, más o menos cocineros que tienen 40 años, entre 35 y 40 años, empezaron a hacer un trabajo muy interesante sobre el arroz. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy en día, contrariamente a lo que pasaba en tiempos anteriores a esos 5 años, es posible, sobre todo en la zona de la costa, me refiero a la costa del General Pueyrredón, ahí en la zona de Miramar, Mar del Plata, etc. Hay cocineros que están proponiendo arroces elaborados, pero realmente al estilo español. ¿Qué quiero decir? Paellas, pero que son paellas en serio, o sea, paellas cocinadas en el artefacto correcto. Porque hay una manera de cocinar para que el fuego sea uniforme. Claro, también. cuando digamos la paella, ¿no? Porque se llama así el artefacto donde cocinar la paella, cuando es grande se necesita un fuego que toque toda la superficie para tener una cocción uniforme. Bueno, se trabaja de esa manera, se trabaja con el arroz correcto, que tiene que ser un arroz posiblemente bomba o parecido al arroz bomba, que es un arroz que tiene un granito chiquitito, redondo, perfecto para ese tipo de cocción. Hay que arrancar con un buen sofrito. El sofrito es fundamental, porque el sofrito es el que imprime sabor y el que le da la grasa al arroz. Claro, el sofrito es el menjunje ese El que sofrito se hace, es aceite lleva tomate, ¿no? Tomate, pimentón, aceite de oliva, algunos agregan ajo, otros agregan cebolla. Ahí empezás a darle la fuerza a tu arroz. Finalmente entra el arroz, se agrega normalmente, si es un arroz de mar, un buen caldo. Ahí también eso es muy importante. No se tiene que inundar el arroz con una cantidad excesiva de caldo, error que se hace muchas veces en nuestra cocina tradicional. Y finalmente hay que llevar a cabo esa cocción para lograr un arroz sequito, desgranado, pero que al mismo tiempo no pierda la humedad, no pierda la grasa y ese famoso socarrat que todo el mundo... Pero Pietro, ¿qué es el famoso socarrat? El socarrat primero es el que todo el mundo quiere comer dentro de una paella o de un arroz hecho como describimos. Pero básicamente es la caramelización extrema, casi la quemadura del fondo de cocción. Ahí está el sabor del arroz, está el sabor del sofrito y está el sabor de los ingredientes, bueno, que son los protagonistas de ese arroz. Hay una buena experiencia así en Miramar, ¿no? En Miramar, sí señor. Hay un cocinero que se llama Juan Quitelain, que bueno, llegó segundo en el Mundial de Paella ahí en España y que bueno, gracias a Dios lo tenemos acá en el país y hace unos arroces y paellas extraordinarias.
Así que ponerse arroz en el bolsillo trae estabilidad financiera. Bueno, vamos a probar porque como viene la cosa es lo único que voy a encontrar cada vez que meta la mano en el bolsillo. Mientras busco algún tipo de estabilidad en mi vida, vayamos con Pietro a conocer a un eximio especialista en arroz que va a contarnos todo lo que hay que saber sobre este cereal milenario. Bueno, Cristian, un placer estar acá con vos. Sos un experto, un conocedor profundo del mundo del arroz y sobre todo del mundo del arroz argentino. Bueno, ¿cuándo empieza tu vínculo con este producto y cómo empieza tu vínculo? Sí, en el año 2009 más o menos empezamos a ayudar a una empresa a vender arroz en una cadena de supermercados de Austria, pero el arroz era de Tailandia. Bueno, conocí al tailandés que estuvo en la Argentina, nos vinculamos por una enfermedad del hijo que se agarró malaria en Brasil y en base a eso generamos un vínculo comercial. ¿Qué parte del país concentran la producción? Arrancamos en Entre Ríos, asumamos campos en Corrientes que están muy buenos para el orgánico porque son ganaderos y arroz, no hay muchas opciones más. Y hemos llegado hasta el Chaco y Formosa, pero ahí se nos hizo muy difícil. La vegetación, el clima, crece el arroz, pero crecen las malezas, crecen los bichos. Hay muchos competidores. Hay mucha competencia para orgánico. Así que nos quedamos con el sur de Corrientes y el centro de Entre Ríos, ahí en San Salvador, que es la capital del arroz. Cristian, los argentinos consumen mucho arroz, poco arroz, bastante arroz. Buena pregunta. No, consumen muy poco arroz. Consumimos 6-7 kilos por año. Por persona. Año. ¿Qué arroz comen básicamente los argentinos? El arroz largo fino debe ser el 80%. El 80%. Y ahí después tenés el doble Carolina, que es el que se lo usa mucho. Y después la rareza es el arroz yamaní, este que tenés acá. No sabemos de dónde salió el nombre yamaní. Se dice que la historia dice que los que hacían comida macrobiótica preferían un arroz redondo que uno puntiagudo, por una cuestión de estética del organismo, algo redondo entra mejor. El arroz blanco es un arroz que aporta calorías y absorbe sabores en la mayoría de los casos, pero que nutricionalmente después es un poquito pobre, ¿no? Sí. En cambio el arroz integral ya contiene fibra, ya contiene otras vitaminas, minerales. No sé si tenés información al respecto, pero me interesaría saber desde tu punto de vista si los argentinos saben cocinar el arroz que tiene. Se cocina por inundación, ponemos un montón de agua, tiramos el arroz adentro y las variedades de arroz no se respetan las cocciones. Okay. Vos sabés que hay arroces que se hacen sofritos y hay arroces que se hacen con la cantidad de agua necesaria como para que se consuma y te quede, como decís vos, graneado, suelto pero no pegado y sin agua, ¿no? Si es por la forma, tenemos 3 variedades de arroz: el largo, el mediano y el corto. Bueno, el largo es el que comemos, o el basmati, el que conoce arroz. El carnaroli, por ejemplo, es un arroz medio, o este negro, es un arroz medio. Arroz negro y aromático. No es tan fuerte como este, pero tiene un aroma cuando se cocina muy rico. Y lo que tiene este es muchas propiedades nutricionales, porque tiene muchos antioxidantes. Bueno, hemos visto que el grano de arroz, digamos, en su estado primordial es o este. La espiga. Una espiga como la del trigo, la cebada. Cuando se cose, el arroz está en su punto de humedad adecuado, que son 20, 22, 24. Luego de esto, el arroz se entrega, así como se entrega, que es que cae, ¿no? Y ya está listo para cosechar. Se cosecha con la cosechadora y terminamos con este grano que se separan los granos al secado. Claro, pasa secado, se lo baja a 14. ¿Secado natural o secado, digamos, mecánico? No, tiene que ser mecánico. Con calor. Cristian, necesita hacer un viaje extraordinariamente rico dentro del mundo del arroz y el mundo del arroz en Argentina. Así que realmente estoy muy agradecido porque tener la posibilidad de entender un poco más, de conocer un poco más un producto tan noble y tan milenario, porque está dentro de las culturas asiáticas desde siempre. Bueno, también eso es un estímulo para conocerlo más, para consumirlo más, para disfrutarlo. Ojalá. Sobre todo cuando un arroz es de buena calidad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Amigas y amigos, bueno, les tengo que pedir un minutito porque tenemos que ir al corte. Pero quédense ahí sentados y no se vayan porque tenemos más historias ricas.
Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia gastronómica a bordo. Air Europa, tú decides. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. ¿Esperabas 4 y te cayeron 6? Tómatelo con soda, tómatelo con soda. Ives, tómatelo con soda. Con todo lo que aprendimos hoy, si se me vuelve a quemar el arroz una vez más, me tengo que retirar definitivamente de la cocina. Pero mejor los dejo con Pietro para repasar todo lo que hemos vivido en el programa de hoy. Después de la inolvidable película italiana Riso Amaro, soñé durante mucho tiempo con su protagonista femenina, Silvana Mangano. Imposible olvidar su belleza y esas medias negras de trabajadora agrícola que protegían sus piernas interminables. Ahora Silvana ya no está, yo soy adulto, pero el arroz sigue firme en su lugar. Humilde y generoso, dispuesto a sacrificar su vida en el agua o en el caldo que lo cocina. A veces me cuesta entender cómo desde un arrozal inundado por aguas turbias puede nacer una criatura tan limpia y sabrosa. Conocer el recorrido y los secretos de un alimento tan antiguo como el arroz no es algo que se haga todos los días. Esta parte de la historia llega a su fin, pero los espero la semana que viene para volver a encontrarnos con otra aventura culinaria llamada Historias Ricas.